estos Muy puntos de buenos vista de la días, radio exterior. encantado de estar con vosotros. Gracias por estar en Lo directo. único que voy a corregirte es una cosa porque me ha asustado mucho lo de los 61 años. Acabo de cumplir 60 el 29 de diciembre y entonces, chico, a estas edades Sí, hay que ir despacio. un año tiene su peso. Es que lo que pasa es que, claro, nací el 29 de diciembre de 1950 y claro, si se hace la suma y solo se sabe el año, pues entonces le ponen a uno 61, pero Pues tengo 60 dicho recién queda, cumplidos. asomado al balcón de los 60, Que ya es bastante trauma lo de los 60 para que un niño, ya me ponga 61 antes de un niño cumplirlo. que diría el otro. Ay, Dios mío. Bueno, la cosa es que todo ha estado perfecto, una presentación admirable por la que te doy las gracias. Lo mismo gracias. que le agradezco mucho la presencia de Clío y de Calíope en mi toma de posesión en la Real Academia de la Historia, que estuvieron estupendas con unos trajes maravillosos y, vamos, nos dieron la Virtual representación de Clío y de Calíope, que vendrían a ser, bueno, pues la historia y la épica. La historia y la poesía realmente, poesía. ¿no? Porque realmente la poesía lírica que es Erato es tan posterior, realmente la poesía para los antiguos era fundamental y básicamente la épica, ¿no? Poesía como sinónimo tal vez de elocuencia, que yo no sé si en ocasiones es sinónimo de falta de rigor, que no debería serlo, quizá. ¿Cuál? El sinónimo que muchas veces hacemos de poesía por elocuencia, y que se interpreta en todo caso la poesía como un ente abstracto falto en ocasiones de rigor, decía. Bueno, pero eso sí, efectivamente los antiguos no lo consideraban así, puesto que la poesía tenía un rigor enorme, incluso tenía valor de documento, puesto que la poesía épica, el cantar de gesta antiguo, también era una especie como de fuente importantísima de la historia, ¿no? Son territorios evidentemente separados, pero con muchos elementos de junción. Claro, que pueden encontrar territorios comunes, ¿no? Sin duda. Ya Aristóteles en la Poética hablaba de que historia y poesía tenían muchísimo que ver, aunque él decía que la poesía hablaba de lo general y la historia de lo particular, y que por tanto, filosóficamente hablando, era más importante la poesía que la historia. Pero luego, evidentemente, pues han pasado muchos siglos y han cambiado mucho las circunstancias. La historia se ha convertido en una ciencia y la poesía sigue siendo un arte, ¿no? Hemos dicho que Clío y Calíope, con sus estupendos vestidos, estuvieron presentes en el discurso de Luis Alberto de Cuenca, en ese discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia hace 10 días. Un discurso en el que usted puso en valor a la cultura frente a este mundo que efectivamente es bastante confuso e incluso oscuro, ¿no? Entiende usted. Bueno, vamos a ver, yo lo que comentaba, hablaba de ese mundo porque es el mío, pero sospecho que todos los mundos que han existido han sido confusos y oscuros en igual grado que el nuestro. Lo que ocurre es que evidentemente lo que yo afirmaba para no perderse en esa oscuridad y en esa confusión era válido para cualquier generación y para cualquier momento histórico. Hay que tener dos fanales, ¿no? El fanal de la historia y el fanal de la geografía, el fanal del tiempo y del espacio. Sin poder ubicar las cosas en un tiempo y en un espacio nos perdemos inevitablemente. Entonces, lo terrible, por ejemplo, de las leyes de educación actuales es que hacen muy poco hincapié en estos dos grandes fanales, diríamos, de la cultura, que son la historia y la geografía. Incluso les han cambiado el nombre. Creo que se llama ciencias sociales a la historia, lo cual es restrictivo y absurdo, puesto que ciencias sociales son muchísimas más que la historia, y llaman conocimiento del medio a la geografía. Es una manera absurda de enmascarar disciplinas que toda la vida han estado ahí, pero los pedagogos se aburren y entonces nos convierten el mundo en un espacio inhabitable. Sí, luego los políticos no saben muy bien a quién atender y por aquí lo de la modernidad terminan también. Pero fíjate que los políticos son menos responsables, porque los políticos se fían de los pedagogos, son los pedagogos los que hacen las leyes de educación. Incluso yo diría que son los mismos pedagogos los que hacen las leyes de educación del PP y del PSOE, o sea que no cambian demasiado. Lamentablemente para los alumnos y lamentablemente para la cultura española, que está por los suelos, fundamentalmente porque la educación se ha adelgazado hasta límites insospechados, ¿no? Hablando de este mundo confuso y oscuro, como los otros mundos por los que ha transitado la humanidad, hay sin embargo momentos luminosos, ¿no? Como esa revuelta popular que ha empezado a recorrer la ribera sur del Mediterráneo, de la mano además de una herramienta que no terminamos de entender o de medir demasiado bien, como es Internet. Bueno, a mí me parece extraordinariamente bien
que todas estas gentes quieran acabar con las oprobiosas dictaduras, pero me da un miedo cerval lo que pueda ocurrir en esos países de la ribera meridional del Mediterráneo. Pues ya tenemos un aviso muy certero con la caída del Shah en Irán, en lo que se convirtió ese país, de modo que no quiero hacer ningún tipo de declaración hasta que no pasen unos meses e incluso yo diría que un par de años. Está claro, incluso Obama ha reclamado para Irán lo mismo que está ocurriendo en Egipto y ya sabemos cómo terminó, ¿no?, aquella revolución. Irán es un país admirable que está en manos de unos tiranos verdaderamente terribles, pero que en cualquier caso tiene una ciudadanía ejemplar, ¿no? Yo he tenido mucha ocasión de tratar con iraníes y la verdad es que son gente formidable y que acabarán saliendo de este hoyo, estoy convencido. Ya has visto que ha habido brotes importantes, ¿no?, de revuelta siempre pacífica, que la verdad es que han convertido a la oposición iraní en un ejemplo de lo que se debe hacer en este tipo de casos. Pero lo que pasa es que, claro, los guardias revolucionarios pues están armados y los opositores no. De momento no parece que haya quien mueva a Ahmadinejad de su sillón presidencial, en fin. Ahí está. Pero bueno, en cualquier caso, veo con simpatía cualquier movimiento hacia la democracia, pero veo también con preocupación inmensa el que ese movimiento hacia la democracia se convierta en una dictadura aún peor que la de los dictadores precedentes. Hablando de culturas tan distintas de las nuestras y de Internet, hemos dicho que no hay antagonismos en principios entre Clio y Calíope. ¿Son antagonistas la cultura e Internet? En absoluto. Yo yo me estoy expresando con tuteo, disculpa, porque en la radio creo que tenéis que por un respeto a lo pero la verdad es que yo me sentiría mucho más como si te llamaras de tú, pero si no te sale yo intentaré llamarte de usted. Pero en cualquier caso lo que sí te digo es que Internet es una conquista absolutamente definitiva y decisiva en la historia de la humanidad, más aún que la imprenta en el siglo XV, que ya existía muchos siglos antes en el Extremo Oriente. Internet transforma por completo nuestros hábitos y desde luego no está en contra de la cultura. Internet es como el libro de arena de Borges, una especie como de reproducción a escala 1:1 de nuestra sociedad, de nuestro mundo. En ese sentido no puede estar contra la cultura porque la incluye. Lo que ocurre es que evidentemente siempre hay malos usos del mundo y malos usos de Internet, pero eso no es problema de Internet y del mundo, es de la gente que lo usa más. En ese debate, Luis Alberto de Cuenca, es en el que estamos instalados, esa dualidad entre la propiedad intelectual y quienes aspiran a un acceso libre y abierto a la cultura. Yo estoy con los que aspiran a un libre acceso a la cultura. Estoy con Alex de la Iglesia, creo que ha estado muy valiente en su discurso. Parece una persona extraordinaria. Tuve el honor de firmar a medias con él un librito logroñés hace ya tiempo. Le tengo un gran cariño desde entonces y creo que se ha comportado de una manera ejemplar. Y estoy en contra, evidentemente, de esas cortapisas que se pretenden poner a los creadores. Toda mi obra poética está en Internet de forma gratuita, al alcance de todo el mundo. Afortunadamente se puede consultar efectivamente. En esa representación mitológica a la que hemos aludido, la historia es una de las hijas de la memoria, ¿no? Sí, es que en la memoria surge todo. Es curioso cómo los pedagogos de los que hablábamos antes han anatematizado la memoria desde el otoño franquista, desde las leyes de Villar-Palasí, el Libro Blanco, creyendo que era un ejemplo muy malo para la hora de aprender. Sin memoria no hay inteligencia. La memoria es fundamental y básica. De ella emana todo. De mnemosine venimos los artistas, venimos los intelectuales, venimos cualquier persona que quiera aprender algo de algún lugar o de alguna ciencia o de alguna parcela del saber. De modo que yo soy un partidario de la memoria acérrimo. Sin memoria no existe nada. Yo, leyendo esta mañana la documentación para preparar este encuentro en la antena de Radio Exterior de España con Luis Alberto de Cuenca, recordaba, hacía memoria de algo que nos dijo Juan Gelman no hace muchos meses. Nos recordaba que los mismos griegos de aquella Grecia tan clásica identificaban memoria con verdad. Era como traducían. Pues vamos a ver, yo soy helenista y la verdad no recuerdo ese pasaje, pero en cualquier caso Juan Gelman me merece todos los respetos, un gran poeta y una gran persona y un gran ciudadano y un gran personaje. Vamos, yo he tenido la suerte de coincidir con él varias ocasiones y la verdad es que
no me sorprende esa identificación, pero no le encuentro ningún tipo de asidero etimológico o lingüístico, puesto que verdad en griego es aletheia, memoria es mnemosine, entonces yo creo, mnemosine, mejor dicho, porque en griego el acento lo lleva en la y, y la verdad es que, bueno, pues sospecho que puede haber esa identificación, pero no la encuentro en ningún texto clásico que me venga ahora a la memoria, y vuelvo a decir memoria. En todo caso, yo intentaba llevar la conversación hacia el terreno de algo que también ha sido muy debatido en los últimos meses y que tiene que ver con memoria, con historia y con verdad.